bajan los niveles de servicio. Pues igualmente, a la logística hay que verlo desde una manera mucho más dinámica. Ya no solamente la logística que mueve o traslada, sino que es parte integral de una funcionalidad mucho más direccionada hacia el cliente, mucho más direccionada hacia el que tiene que ir en un tema de end-to-end, de principio a fin, donde debemos administrar nuestros flujos de materiales, debemos administrar toda la cadena de suministro y eso implica también administrar los costes, que es, y tener una herramienta fundamental, que hoy por hoy en la logística y en todos los ámbitos empresariales siempre se convertirán en un factor decisivo entre el tener el éxito y no tenerlo, y es la información. ¿Qué tan disponible está nuestra información? ¿Qué tan manejable y qué tan fácil es disponer de esta información para tomar decisiones a tiempo? Muchas veces uno de los errores más grandes que cometemos en el ámbito empresarial y en el ámbito logístico es justamente de que dedicamos el 80% del tiempo a tratar de gestionar o de sacar información y solo el 20% a analizar esta información. Si ustedes un autoanálisis, muy probablemente van a comprobar que lo que les estoy manifestando realidades en la mayoría de las compañías. Tenemos equipos de trabajo, personas específicamente a transaccionar información, a sacar información de los ERPs, a sacar información en Excel, a crear tablas. Y el 80, 90% incluso a veces se dedica el tiempo de esas personas o de esos equipos de trabajo, están destinados simplemente a sacar información, pero no necesariamente a analizarla. Y esa realidad debe cambiarse. Hoy por hoy creo que la disponibilidad de herramientas como de los mismos ERPs, de los mismos WMS, tenemos BIs que nos permiten hacer esta gestión de administración de información, por hoy se convierte en uno de los factores más poderosos de éxito cuando aprendemos a gestionar adecuadamente la información, ¿no? Entonces, en las empresas hay un solo flujo que cambia la naturaleza de cada etapa. El enfoque de procesos y no de funciones. Y esto es importantísimo, puede sonar trillado, pero al momento de la realidad te das cuenta de que igual, gran cantidad de las compañías todavía no islas, todavía se asignan funciones a las personas y no a los procesos. Y cuando hablamos de logística, necesitamos hacer un proceso totalmente transversal, totalmente un enfoque de procesos, porque va a poder eficientar toda la cadena de suministro. Entonces es importante tener este enfoque de procesos y un flujo dirigido hacia el cliente. Alguien me decía, Santiago, pues el supply o al menos la logística, pues estamos en el back office y no necesariamente estamos con el cliente. Y decía, no, todo lo contrario. La logística es realmente cierra la venta. Logística es la que da ese valor añadido hacia el cliente. Y ojo con lo que voy a mencionar. La logística es la que hoy puede generar un factor de diferenciación a través de generar una expectativa distinta hacia el cliente respecto al tema del servicio. Lo que hoy por hoy se habla de la experiencia de consumo. Los clientes hoy no buscamos solamente un producto, no buscamos un servicio, sino buscamos una experiencia de consumo, algo distinto, algo que me haga sentir importante, algo que me haga sentir que me están dando un servicio customizado. Y hacia eso es los factores que debemos alinear todos los procesos de la cadena y de la logística. Y eso nos lleva a un pensamiento de flujo de principio a fin. Gestionar el tema de los proveedores
gestionar la compra, gestionar la negociación, gestionar los lead times, gestionar inventarios de seguridad que nuestros proveedores puedan tener, gestionar nuestra cadena de suministro interna, gestionar nuestra cadena de producción, toda la parte de distribución hasta llegar al cliente. Cuando entendemos este flujo de... perfecto, quería poner el puntero. Cuando entendemos todo este flujo de manera transversal, comenzamos a generar valor hacia el cliente y valor hacia el cliente, porque podemos generar un factor hacia el mismo. Y valor agregado hacia la compañía, porque está incrementando la productividad dentro de nuestros procesos. Si no lo vemos simplemente de una manera funcional, créanme que el resultado será favorable, porque simplemente estamos logrando resultados aislados entre cada una de las funciones, pero no de manera integral. Y créanme que el cliente percibe eso. El cliente percibe cuando hay un servicio integrado como compañía o simplemente es un cliente más para distribuir, para entregar, para vender, pero no está sintiendo todo el valor que la compañía le puede generar. Entonces, importantísimo tener estos de ida y vuelta, de entrada y salida, que deben justamente nuestra cadena de suministro. Y el pensamiento en flujo está que conozcamos a nuestro cliente, entendamos sus requerimientos, y estos requerimientos tienen que estar totalmente alineados con nuestros proveedores y con nuestra cadena interna de distribución, de manufactura, de suministro. Cuando lo vemos de una manera sistémica, vamos a lograr realmente generar un factor diferenciador de que es nuestro servicio, nuestro customer service, nuestro nivel de servicio y nuestra forma de atender a nuestro cliente. Y aquí rápidamente yo les quisiera mencionar un ejemplo de una compañía que hoy por hoy están haciendo sus entregas en 12 horas, la promesa de servicio es 12 horas, a partir del cliente pone su orden de compra. Y adicional, pues ningún coste adicional. Lo pone en 12 horas, sea en Quito, sea en Guayaquil, sea en Loja o en cualquier parte del Ecuador, sin ningún coste adicional. Y en cualquier parte del Ecuador, esta compañía, por el flujo logístico que tiene la capacidad de entregarlo en 12 horas. Cuando tuve la oportunidad de con la CEO de esta compañía, pues me decía, Santiago, estoy seguro de que esto en algún momento mi competencia lo va a igualar. Pero hoy por hoy, ninguna de mi competencia hace eso. La que más cercano está en entregas de 24 horas. ¿Y cómo puedo lograr esto? Justamente teniendo procesos sistematizados, sincronizados, un nivel informático que te permite tener información en línea y aliados que permiten que el suministro que está acá, de una manera totalmente eficiente en 12 horas y sin costo adicional, llegue hacia nuestro cliente. Entonces, importantísimo siempre considerar el flujo informativo, el flujo de material, el flujo de retorno y el flujo financiero y monetario. Eficiente la logística que te puede entregar en 12 horas incrementándote el coste. Eso no es eficiente. Hay que lograr hacer lo mismo con menos recursos o lograr que los recursos se eficienten hacia la cadena que tiene vista nuestro cliente. Y bueno, la logística tiene que ejecutarse en forma racional y coordinada, minimizar las interrupciones, sincronizar las acciones, cada actividad en su debido lead time. Cuando las acciones no están coordinadas y los lead times se comienzan a incrementar los niveles de inventario y a reducir los niveles de servicio. Esta dicotomía, a incrementar los niveles de inventario y a reducir los niveles de servicio, porque lo esencial fuera, bueno, incremento los niveles de inventario, incremento mi nivel de servicio. 99% de casos, el stock está destinado simplemente a tapar ineficiencias. Y una de esas ineficiencias son los lead times.
es que el transportista se demoró más, es que mi proveedor no me cumplió en el tiempo que tenía que cumplirme, una máquina y mi proceso productivo se retrasó, etcétera, etcétera. Y eso comienza a generar eficiencia y obviamente comienza a generar costes adicionales a nuestro proceso de suministro. Y bueno, pensamientos en términos de interrelaciones. La logística es interrelación. La logística no es un sistema único. La logística depende de varias, sino de todos los procesos y áreas de las compañías. De compras, de producción, de finanzas, de un nivel técnico, de ventas y de mercadeo. Y esta integración debe venir apalancada de herramientas como el SOP, el SOE, la gestión del corto plazo, que nos permite ir dinamizando y entendiendo la dinámica justamente que tiene el mercado. Porque si no lo entendemos de esa manera, pues básicamente decisiones van a estar muy alejadas de lo que realmente nuestro cliente y nuestra espera. Y de manera integral, pues la cadena de suministro la podemos ver en el gráfico que ahora ustedes están viendo en las pantallas, ¿no? Gestionar todo lo que aprima con los proveedores, tener un proceso sincronizado y automatizado a la máxima expresión en los procesos de fabricación y de producción, y tener montado un canal de distribución que esté enfocado hacia la estrategia del cliente y hacia la estrategia de la compañía. Vamos a tener un canal de distribución a través de mayoristas, de distribuidores, de minoristas. Vamos a hacer entrega directa, vamos a hacer entrega de última milla. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? Y en esto no hay recetas. En esto simplemente hay estrategias. A veces el error es tratar de copiar recetas y yo creo que en términos logísticos no hay recetas escritas, sino más bien entender a nuestro cliente, entender y conocer a nuestro producto, entender y conocer a nuestra competencia. Cuando vemos esto de una manera holística y cuando sabemos cuál es la reacción de mi competencia, las fortalezas y debilidades de la competencia, cuando conozco a mi producto en su esencia, en lo que realmente marca la diferencia entre mi producto, y cuando le entiendo a mi cliente, puedo armar una estrategia y puedo armar nuestros canales de distribución. Hay muchas empresas que ahora están optando por la distribución directa hacia la última milla y están eliminando distribuidores porque los distribuidores no velaban por el nivel de cobertura y el nivel que las empresas estaban buscando y optaron por ir a hacer distribución capilar y de última milla de manera directa. Hay otras empresas que han hecho sinergias con empresas que tienen capacidad logística más desarrollada y logran hacer optimización de costes de transporte, de distribución, etcétera. Existe sin número de estrategias. El mensaje es, chicos, siempre debemos analizar la coyuntura en la que la compañía se encuentra y buscar de hacer la distribución de una manera mucho más eficiente, pero sobre todo que nuestro producto esté disponible en el tiempo, en el momento, en la cantidad y en la calidad que nuestro producto o que nuestro cliente nos está requiriendo. Y a través de, y aquí se habla ya un poco de la omnicanalidad, que nuestros productos estén disponibles a través de todos los canales, no solo los canales físicos, sino también los canales a través de páginas web, a través de apps, a través de todos disponibles para que nuestro producto llegue a nuestro consumidor, ¿no? Y ese flujo justamente es lo que nos va a marcar nuestro nivel de servicio y lo que va a marcar si vamos a tener costes ocultos de reciclaje, de retornos, de no recepciones, etcétera, por tener una cadena más o menos eficiente. Una vez conocido todo este tema, me dirá Santiago, bueno, ya estamos de acuerdo con el tema logístico, pero ¿qué pasa en el tema que nos aborda ahora, que es justamente la estacionalidad en épocas de Navidad o en épocas estacionales? Porque esto puede suceder en la Navidad, puede suceder en Día de la Madre, puede suceder en febrero, puede suceder en cualquier época del año, dependiendo del tipo de producto que manejes, ¿no? Pues, ¿y esta estacionalidad qué ocasiona? ¿O qué dificultades atrae consigo en los temas de la estacionalidad? Pueden ver en estas gráficas una evolución, la gráfica
que ahora estoy señalando, básicamente indica cómo ha ido creciendo de consumo de vuelos en los distintos años. Y claro, mira Santiago, bueno, ¿y por qué el tema de vuelos? Porque el tema de vuelos, me refiero al tema de pasajes de avión, se ha ido haciendo cada vez más recurrente, más alcanzable, que en diferentes años esto ha ido teniendo un incremento radical y tenía una tendencia de crecimiento y de disponibilidad, porque cada vez los vuelos había más vuelos hacia diferentes lugares, cada vez había vuelos más directos, cada vez los costes se minimizaban, etcétera. Hay una realidad actual que después de la pandemia esto pues cambió, ¿no? Y las empresas aéreas han tenido que cambiar su estrategia. Pero también miren, hablando de la época navideña, cómo implica el tema de las demandas en el tema de juguetería. Y hay algo particular, si ustedes aquí más o menos están viendo unos análisis de 2017, 2018, tiene un análisis predominante, obviamente en épocas del año muy marcadas, probablemente cuando es Días del Niño y obviamente Navidad. Lo interesante de eso, como ustedes pueden ver aquí, siempre en el mes 12 hay pero extremadamente alto. Hay una oferta y hay una demanda extraordinaria. Pero ¿qué implica esto para la logística? Implica primero conocer en qué épocas del año tenemos nuestras estacionalidades, y eso se lo hace a través de un análisis de los históricos de la información. ¿Cuál ha sido el comportamiento de nuestros productos? Pero también algo importantísimo, ¿cuál es la estrategia comercial que está dando para ese periodo y cuál es la estrategia comercial que puede estar utilizando nuestra competencia? Cuando tenemos analizados esos factores, nos vamos a dar cuenta de cuáles son las limitaciones o las restricciones logísticas que podemos tener y cómo las vamos a administrar justamente para lograr captar el mayor nivel de servicio, el mayor nivel de atención hacia nuestra demanda y hacia nuestros clientes. Factor importante de esto, que hay que analizar de que la demanda muy probablemente se produce en el mes de diciembre, pero la logística tiene que ir preveyendo eso con anterioridad. Samuel mencionaba justamente el caso del retail. El retail que básicamente se administran prácticamente todos los SKUs que uno se puede imaginar, más o menos para que tengan en cuenta en un supermercado, no en un mercado de formatos como Megamax o algo por el estilo, sino en un supermercado con formatos un poquito más pequeños, se puede estar llegando a administrar de 10,000, 15,000 ítems activos. Entonces, imagínense en la complejidad que puede ocasionar esto, ¿no? Entonces, se tiene que ir anticipando. Igual sucede, por ejemplo, en el tema de la confitería. No es que recién en diciembre me voy a producir. En el tema de la confitería, muy probable administrando justamente las restricciones de espacio, las restricciones de capacidad operativa o de maquinaria de producción, etcétera, se comienza a producir al menos 6 meses antes. En el tema de pavos, sucede lo mismo. Puedes comenzar a hacer pavos más o menos por el mes de junio, julio, y los pavos pues los almacenas, tienes que, con el conocimiento de causa que les menciono, hay una de las empresas más grandes productoras de pavo acá en el país, comienzan más o menos la producción de pavos por aquellas fechas y esto implica de que tienen que tener almacenamiento externo para almacenar estos pavos hasta que la demanda que se comienza a generar las semanas de diciembre esté disponible. Entonces eso, cómo se debe administrar este tema de la demanda. Y aquí vemos ejemplos de épocas con estacionalidades, de cómo pueden ir en distintos días dependiendo las festividades que tengamos en cada país, en cada región, cómo esto puede
ir fluctuando y estas fluctuaciones son las que nosotros debemos ir administrando. Y debemos tener identificado cuáles son los productos temporales y los productos estacionales. No es lo mismo, un producto básicamente es un producto que tiene una demanda adicional en un tiempo determinado, con un principio y con un fin. Y un producto estacional es el que, en cambio, por factores exógenos, justamente como Navidad, como fin de año, como Días de la Madre, Días del Padre, etcétera, sufre una alteración en sus niveles de demanda. Y es importante caracterizar esto incluso por región, porque muy probablemente los productos que están en la costa no son los mismos que se consumen en la sierra. Muy probablemente hay días festivos propios de cada que también te comienzan a dar una alteración en la gestión de la demanda. Entonces hay que identificar todos estos factores adicionales como para poder lograr tener una administración adecuada de la demanda, ¿no? Y aquí justamente vemos un pico de la demanda del retail en los diferentes días del mes de diciembre. Y ustedes ven que hay un pico de Navidad y fin de año que se da justamente en los niveles muy cercanos a la Navidad y a la Nochebuena, y lo mismo pasa en el tema del 31, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Porque no solamente es que vamos a analizar la estacionalidad, sino que el análisis de la estacionalidad nos debe llevar a un tema de análisis de cuánto mi demanda se puede y cómo lo voy a administrar con mis restricciones. Por ejemplo, de mi producto yo vendo el doble en la época navideña, pero el resto del año mi producto es muy lineal, como el ejemplo de confiterías, el tema de jugueterías. No puedo tener un centro de distribución solamente para esa época del año, entonces lo más probable es que tenga que tener listo bodegas externas que me ayuden a apalancar de la temporalidad. Otro de los factores importantísimos que hay que analizar en esto es cómo va a ser el comportamiento de la temporalidad en el periodo que estamos viviendo. Porque muchas veces corremos la tentación de hacer el análisis del histórico de la demanda. Obviamente ponemos un crecimiento. El tema es que no siempre ese crecimiento va a ser muy real y estar muy apegado a la realidad. Y he visto casos donde son demasiado optimistas y hacen gastos extraordinarios en infraestructuras adicionales, producción, empaque especializado para la época y tal, y resulta que las ventas o el mercado no respondió y se productos y tienen que después rematarlos o hacer algo con eso, y básicamente hay pérdidas onerosas en eso. Y el otro extremo es de que en cambio eres demasiado conservador en el análisis y la demanda, el mercado te está dando más mercadería y de disponibilidad con las repercusiones de pérdida de ventas y tal. Quizás se estén preguntando, y bueno, ¿cómo analizo y cómo llego a tener el nivel de inventario óptimo? Y la respuesta es muy simple. Conociendo a tu competencia, conociendo a tu producto y conociendo a tu cliente. Mientras más cercano estés a tu cliente y a tu competencia, tu nivel de esa en la predicción de la demanda va a ser mucho mayor. Y por eso es en procesos de SOP, que es el Sales and Operation Planning, que hace básicamente una gestión a largo plazo, al menos 18 meses a la vista y cosas por el estilo, las empresas que tienen ya muy desarrollado el sistema. Una gestión del mediano plazo, que es justamente el SOE, que es básicamente las ventas y la operación en la ejecución. Y una de corto plazo, que es el GDCP, justamente, que es la gestión de corto plazo. Cuando conjugas todo esto y le haces en un proceso paulatino, metódico en tu compañía, los análisis resultan ser mucho más cercanos a lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces haces la gestión de largo plazo, de mediano plazo y del corto plazo.
La de largo plazo, pues básicamente está basado en la estrategia, dónde quiere ir la compañía. La del mediano plazo está basado en el seguimiento, en la ejecución, en el ajuste. Y la del corto plazo, pues está basado en la cercanía del cliente y cómo alineo a mi cliente a esa visión que tengo como futuro. ¿De acuerdo? Y aquí justamente vemos, se generan estas actividades Cyber Mondays, por el Viernes Negro, por Días de Gracias y cosas por el estilo, y cómo se va generando estos picos de demanda y cómo los tendríamos que ir administrando si nosotros tenemos analizada, como se ve en este gráfico, totalmente identificados nuestros picos de demanda y cómo los vamos a ir administrando y cómo vamos a lograr soportar para no bajar el nivel de servicio ¿no? Y aquí vemos nuevamente también otro gráfico, cómo van variando incluso los fines de semana normales, con lo que hoy por hoy incluso en el país ya se oye muchísimo del famoso Black Fridays, que ahora incluso ya no se extiende solamente un día, sino se extiende a semanas e incluso a meses completos, y cómo esto tiene una implicación en tu demanda y en tu gestión del corto y mediano plazo. ¿Cómo vamos a administrar todo eso? Incluso por un tema de horas, porque hay horas picos y hay horas más pequeñas o de demandas más pequeñas, y eso nos va a ayudar a administrar justamente nuestros recursos para ser productivos. Pues, y una vez que, bueno, conocemos nuestro producto, la demanda, estamos haciendo el análisis, conocemos, pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian? Cuando las cosas no estaban previstas. Y creo que lo que nos deja como lección, al menos profesional, el tema de COVID, es de que en el mundo nada está escrito. Y hoy por hoy todas las coyunturas, todos los análisis, todas las proyecciones que acabamos de ver, muy probablemente dejaron de ser servibles. Por una sencilla razón, porque la realidad cambió, el consumidor cambió, el cliente cambió y las circunstancias cambiaron. Y es ahí cuando las empresas que van a sobrevivir y las empresas que han logrado captar mayor penetración de mercado, pues son las de suministro más flexibles. Empresas que han logrado adaptar su cadena de suministro a la realidad actual, a la coyuntura actual. Una persona me decía, pues Santiago, ¿qué hacemos? Porque me encuentro en la disyuntiva de llenarme de inventario con el riesgo de que mi consumidor no responda, o me veo en la otro lado de la medalla de ser muy conservador en los niveles de inventario y que mi proveedor, mi cliente responda, no tener los niveles de inventario necesarios para satisfacer esa demanda. Y le decía, pues acá no hay de otra y simplemente hay que arriesgarse, pero administrar el riesgo. Y administrar el riesgo quiere decir tener la visión de que debemos satisfacer a nuestro cliente, pero no responde tener un plan B y qué vamos a hacer con eso. Pero básicamente, por las coyunturas actuales, las coyunturas logísticas mundiales actuales, lo que están optando las compañías, pues es a tener un nivel de inventario mayor al que tenían por dos simples razones. Porque el día de mañana no sabes cómo va a evolucionar el tema de COVID. Hoy estamos hablando de nuevas variantes y cosas por el estilo. Y pues lo que nosotros tenemos como espejo en otros países, pues es que han regresado a temas de cuarentena y tal. Y más allá del foco humano que esto causa, pues también a nivel empresarial esto es una incertidumbre sumamente grave. Y esto implica que también, pues, los costos de la logística internacional son extremadamente y extremadamente costosos. Y aquí justamente vemos una lámina de cómo influye el colapso de los puertos en la actualidad. Y ustedes pueden ver en las diferentes industrias ha impactado el costo de la logística internacional. Y ustedes pueden ver que absolutamente en todas las industrias, tanto de ventas minoristas, en el tema de la construcción, en el tema de los servicios, ha habido un impacto
grande en el tema de costes en este año. Hay datos que dicen que anteriormente, si un contenedor podrías pagar 800, quizás $1,000 por ese contenedor, ese mismo contenedor en la misma ruta y con las mismas condiciones puede estar llegando a costar entre 8,000, $9,000. Y lo que es peor, ni existe disponibilidad. Y también lo que es peor, que muchas veces las navieras ahora no te están garantizando que tu mercadería llegue en el tiempo y en el lead time ofrecido. Un caso que una materia prima esencial para la fabricación del producto, pues no ha llegado tres, cuatro veces y han tenido retrasos de una materia prima que tenía que llegar en septiembre, está llegando recién a mediados del mes de diciembre. Y esto ha traído implicaciones terribles como para de planta, costes adicionales, productos no atendidos, quiebres de stock, clientes insatisfechos. Entonces, es importantísimo saber que hoy por hoy el colapso de la logística a nivel mundial tiene un impacto impredecible en el tema de costes y en el tema logístico. Y por eso hay que comenzar bajo una realidad distinta. No se prevé una solución en el corto plazo. Nos hemos dado cuenta a nivel mundial y las grandes potencias mundiales se han dado cuenta de que hay una dependencia extrema de China, de Japón, sobre todo de China, y de que China no ha logrado tener, también no estuvo preparada como para cuando una vez que la logística comenzó a dinamizarse, a tener listo todos sus embarques y todos los puertos. De hecho, me parece que de los principales mundiales, 7 u 8 están en China. Y si China pues no logra administrarlo de la manera eficiente, pues colapsa todo el mundo. Se dio cuenta de que sus puertos son obsoletos y que no tienen capacidades para administrar un flujo de demanda extremadamente inusual. En China pasó también un colapso eléctrico. Comenzaron a producir y China no logró abastecer la energía eléctrica para todas las. Inglaterra está pasando por un colapso logístico porque no tenían mano de obra para temas logísticos, como una para de año y más por el tema de COVID, pues mucha gente dedicada a esto pues se fue a otros países y cuando se trató de reactivar, Inglaterra se dio cuenta que no tenía capacidad logística para mover todo lo que tenía que mover. Y pues ustedes me dirán, pues Santiago, me hablas de China, de Inglaterra, de Estados Unidos, pues estamos muy lejanos de eso, pues no, definitivamente no. Y los impactos que tenemos hoy por hoy en el país son bastante fuertes. Yo creo que el puerto de Guayaquil ha tenido colapsos también, no estamos preparados como para abastecer gran cantidad de mercadería. Lo mismo sucede en los países hermanos. Si ustedes googlean y ven esto, el colapso de puertos en la actualidad, van a ver fotos incluso de grandes embarcaciones que están estacionadas días y días para poder descargar. Entonces el tema se convierte en un tema profundo y aquí justamente es lo que les mencionaba, ¿no? El precio para enviar un contenedor con mercadería en barcos pues se ha disparado terriblemente y miren, pues aquí está justamente contenedores que anteriormente estaban fluctuando por debajo de los $1,000, ahora pueden estar llegando a superar los costes de los $10,000, el mismo contenedor. Y obviamente eso de una u otra manera tiene que ser administrado porque la disyuntiva de, pues, o agua queso, simplemente pierdo mercado y me arriesgo a desaparecer como compañía. Pues y todo esto conjuga en el tema de tener capacidad de respuesta como logística. ¿Cómo administro estos riesgos? ¿Cómo administro esta coyuntura? ¿Cómo
alineo nuestra cadena de suministro a una nueva. Y ahora es donde más importancia retoma la flexibilidad de las cadenas de suministro, la adaptabilidad que podemos tener en nuestras cadenas de suministro, ¿no? Y aquí, pues rápidamente les mencionaré, pues, que vamos a tener. Tenemos que aprender a administrar nuestros riesgos y aprender a administrar nuestras restricciones. Yo creo que ahí está la clave del éxito, diferenciación como compañías. Tengo que hacer un diseño de capacidad, que tener claramente identificada la capacidad efectiva que tengo y la capacidad utilizada. Hoy por hoy, en una empresa que tuve la oportunidad de hacer un análisis de capacidad justamente, nos dábamos cuenta de que su capacidad instalada estaba ocupada solamente al 30% y que su demanda al menos exigía que esté ocupada al 50%. Y la problemática no solo radicaba ahí, sino que así ese 30% llegue a ser el 50%, su demanda no requería más y tenía instalaciones subutilizadas de al menos del 50% de la capacidad instalada. Una de las cosas que se logró hacer en esta compañía es justamente capacidad instalada a través de maquilas y lograr tener mayor ocupación para cubrir los costes fijos. Y así puede haber un sinnúmero de temas que hoy por hoy, muy probablemente antes no lo analizábamos, pero que hoy por hoy se convierte en un factor de permanencia para nuestro negocio. Y hay que asumir las cosas ideales, el rendimiento perfecto, una demanda estable, un mix ideal de productos, que antes probablemente existían y que hoy muy probablemente no existan. Hay que analizar la capacidad considerando rendimiento, tendencias de cambio de turnos, fluctuaciones esperadas de ventas. Solo un dato importante, en esta misma compañía, me decían, pues Santiago, es que yo estoy trabajando 12 horas al día y pues paso a full y, o sea, espérate, pues que no, tu planta no puede trabajar solamente 12 horas al día, puede trabajar 3 turnos, ¿sí? Y esa es realmente tu capacidad instalada. Y realmente el tema de mantenimientos y de paras tiene que estar tan bien administrado, de tal manera de que éstas sean lo más planificadas posibles y que no sean temas sorpresivos que en un determinado momento necesitas producción y la máquina. Entonces se debe apelar muchísimo al tema preventivo y al tema de planificar las paras de planta a la medida de lo posible, ¿no? Y la capacidad de pérdidas debido a tamaños de órdenes, problemas de calidad, quiebres de inventario, mal diseño de flujos de inventario, mala asignación de recursos. Es importantísimo, chicos, logísticamente hablando, saber cuál es nuestro punto de equilibrio. Y cuando digo esto, pues, probablemente para alguna persona comercial esto pueda ser un sacrilegio, pero yo siempre menciono de que a veces saber atender bien al cliente y bien un pedido. No siempre es necesario y rentable para la compañía atender ciertos puntos o ciertos temas de pedido. Entonces, siempre se recomienda un tema de tener lotes mínimos de producción, lotes mínimos de ventas, lotes mínimos de pedido, de tal manera de que tus costes fijos sean cubiertos y que no estemos generando pérdidas innecesarias y a veces indetectables dentro de la compañía. A veces hay fuerzas de ventas que comienzan a hacer ventas minúsculas y la respuesta es, si vamos sumando, pues llegamos a la meta. No, sí, pero no es lo mismo vender 100 unidades a un cliente que vender las mismas 100 unidades. El coste de distribución es completamente distinto y hay que analizar ese impacto en el mismo. Y obviamente cuando hablamos de esto, pues ya entra una estrategia de distribución. Si vamos a hacer entregas punto a punto, cómo vamos a hacer, si vamos a consolidar carga, cómo vamos a licuar estos costes logísticos para mantener un adecuado nivel de abastecimiento, pero también un nivel de gasto sobre las ventas. Y este es un indicador.
Y un poco como para ir cerrando este conversatorio, pues les dejo con este tema. Siempre midan la capacidad de almacenamiento de sus centros de distribución. Siempre midan el coste de distribución sobre las ventas y compárese en el tema del sector. Y siempre midan su nivel de inventarios y por ende su nivel de servicio. Si es que estoy teniendo demasiado inventado sobre stock, ¿cuál es mi quiebre de stock y cuál es mi capital de trabajo que está invertido en el nivel de inventario? Una de las formas más rápidas de tener capital de giro, adecuadamente los niveles de inventario. Pues justamente en eso, en tener capacidad de respuesta hacia nuestros consumidores. Tener un plan de compras, tener un plan de suministros, tener un plan de ventas, tener una necesidad de almacenamiento. Todos estos factores se los administra dentro del SOE, del SOP y del GDCP. Y cuando existen estos picos es lo que debemos ir justamente administrando nuestras restricciones. ¿Qué factores afectan la capacidad de flujos de ingreso? Tenemos que administrar falta de personal. Preveemos adecuadamente nuestras temporalidades, tenemos que prever adecuadamente nuestros recursos. Y uno de esos sin el tema de personal. Obviamente que el personal disponible y el tema de que el personal sepa de la operación. Hay gente temporal para suministrar justamente estos picos de demanda, pero uno de los factores primordiales es de que estas personas que aparentemente son menos costosas porque solamente los estamos ocupando un periodo determinado de tiempo, no tienen el expertise necesario y comienza a bajar radicalmente la productividad. Entonces es a veces de recurrir a gente un poquito más especializada o recurrente que ya conozcan de una u otra manera nuestra operación, ¿cierto? Y bueno, y aquí hablamos temas de cómo vamos a hacer el tema de pickings, la fragilidad de materiales, cómo vamos a generar las olas de picking, si vamos a hacer un mix de orden, el número de personal, las manipulaciones que vamos a hacer a nuestra mercancía y el grado de automatización que vamos a necesitar en nuestros procesos. A veces, una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿automatizo? Y la respuesta es simple. Y si la inversión que vas a hacer en automatización es fácil, pagable o está cubierta con ahorros, que no necesariamente tiene que ser en mano de obra, sino en productividad, pues si no, especializa a tu gente para que sea más productiva hasta que tengas la oportunidad de automatizar. Y bueno, simplemente como consejos finales a esto, pues hay que hacer un plan de mejora continua permanente. Y siempre tenemos que hacer una planificación de rutas adecuadas. Recuerden que uno de los principales costes de está justamente en el tema de transporte y hay que saber administrarlo de manera eficiente. Eliminen costos fijos en el tema de transporte. Hagan sinergia, consoliden carga, optimicen la ocupación de los camiones, optimicen las rutas, alineen con la parte comercial el tema de rutas de ser necesario y van a ver que los costes de distribución pueden ser eficientados. Con estos tips que les acabo de dar, en una con la que estuve colaborando, se logró bajar al menos en 1% sus costes de distribución. 1% es un montón de dinero. Capacidad operativa de los transportes, la capacidad operativa del personal, eficienta, capacita, especializa a tu gente. Y la coordinación de la recepción en los puntos de entrega. Elimina todos los flujos de ineficiencia. Identifica, hay muchas ineficiencias en los procesos. Y eso pues nos va a llevar a mejorar el nivel de servicio, a minimizar los costos de transporte. Cuando hablamos de temas de rutas, de
minimizar todos los costes y las sorpresas que esto puede implicar. Tenemos que tener una disponibilidad y una flexibilidad en el número de camiones y en las capacidades de esto. Eficientar en el tiempo que nos toma cargar y descargar un camión. Y todo esto raya en un tema de planificación. Cuando hay planificación, se identifican ineficiencias, se corrigen ineficiencias y se logran optimizaciones. Al final, uno se tiene que analizar, como consejo final, todas las restricciones desde nuestros proveedores hasta nuestro cliente y ver cómo podemos optimizar en ese flujo y cómo podemos buscar eficiencias. Sin más, chicos, quisiera pasar a la ronda de preguntas. Si alguien quisiera contar algo de lo conversado, adicionar algo, pues con todo gusto estoy aquí para poder solventar sus dudas. Muchas gracias, estimado Santiago. Realmente ha sido un tema bien interesante. Estamos dentro de todos los temas que se ha venido tratando. Creo la idea es poder dar una pequeña cápsula de lo que se está viviendo en este tiempo, ¿no? Pero no solamente en este tiempo, yo me imagino que en épocas también donde hay grandes picos, aplica estos mismos conceptos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que siempre el tema de la temporalidad, la estacionalidad, se debe administrar de una manera eficiente. Creo que ahora la diferencia es de que tenemos que partir de cero. He visto compañías que han sus análisis y que tenían todos los análisis históricos, toda la data histórica, toda la información de temporalidades, de estacionalidades y tal, que prácticamente están construyendo nuevamente la información porque el comportamiento, la demanda, hoy por hoy, en un proceso pandémico que no ha concluido, pues, se convierte en un reto mucho más difícil justamente predecir la demanda. Entonces creo que ahí justamente nos toca a las personas que estamos de una u otra manera involucradas en el supply y en la logística. Excelente. ¿Y qué le dirías aquí la mayoría de los participantes son estudiantes, probablemente uno de los primeros trabajos que ellos digan, bueno, esta es una de las primeras posiciones que voy a tener, va a ser justamente tal vez en una bodega, en un centro de distribución, en una posición relativamente operativa? ¿Qué deberían considerar en este momento de estacionalidad o de temporalidad para poder administrar ese personal operativo, esa recepción, esos proveedores, esos despachos? ¿Qué deberían ellos considerar en tu experiencia? Pues yo siempre doy una recomendación a las personas incluso que trabajan conmigo y es primero hay que identificar las restricciones. No podemos administrar un centro de distribución si no sabemos la capacidad instalada de almacenamiento. ¿Cuántas posiciones pallet tenemos? ¿Cuántas toneladas podemos almacenar? ¿Cuántos SKUs podemos administrar o almacenar? Eso sería uno de los factores iniciales. Cuando administramos nuestras restricciones, pues ya podemos administrar también nuestras funciones. Y ahí podemos, si es que nuestra demanda es de 100 y nuestra capacidad de almacenamiento es de 90, pues ese gap, ¿cómo lo vamos a administrar? Cuando administramos restricciones y administramos funciones, es mucho más fácil alinear la estrategia de la compañía, todas las actividades que estamos haciendo. Probablemente uno de los factores más difíciles o menos administrados dentro de las compañías justamente es identificar esas restricciones. Y no solo en el almacenamiento, pues hay que identificar en el transporte, hay que identificar en la capacidad operativa que tenemos, en el número de personas. Y cuando comenzamos a identificar, podemos proponer cambios, podemos proponer formas de comenzar a administrar y minimizar esos riesgos.
Pues entonces, siempre mi primer consejo es, pues, identifica las restricciones, conoce las fortalezas que tienes como empresa, pero también conoce las oportunidades de mejora que tienes y en eso y administrando esos puntos de control. Excelente, excelente. ¿Y cómo manejar ese personal? Porque normalmente uno inicia y tal vez uno de los primeros trabajos que uno tenga va a ser va a ser administrar ese personal operativo. Y ese personal operativo en estos momentos va a estar más cansado, va a querer tener algún permiso, va a querer alguna disponibilidad adicional, va a estar más recargado con horas. ¿Cómo administrar esa parte del personal que en muchos casos es mayor que uno, en muchos casos, no en todos, en algunos casos? Y luego es un personal operativo que tiene cierto nivel de responsabilidad y que es complicado en algunos casos empatizar de esa manera, con la presión de la responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo administrar esos casos? Pues mira, justamente el día de ayer una persona me daba la respuesta a esa pregunta y se les voy a... No es una respuesta mía, es la respuesta de un chico que justamente accedió a ser supervisor de operación de bodega. Y me decía, Santiago, sabes que el reto fue justamente administrar a mis compañeros, porque él venía de ese equipo, y que los chicos comiencen a creer en las propuestas que estoy haciendo. Y me decía, mi estrategia principal fue esta, empatía. Y me decía, pues, el momento que yo asumí nuevas funciones, tampoco dejé de apoyar a las acciones operativas que ellos estaban haciendo. Y cuando ellos sienten que yo les estoy apoyando, no solamente desde una función, sino desde una actividad, ellos saben que yo conozco lo que ellos están haciendo y se comprometen y yo me comprometo también en función de mejorar eso. Bastante complicada a nivel de... Hay operaciones que son extremadamente exigentes. En la operación de retail que justamente tuve la oportunidad de estar algunos años, tenía gente que laboraba horas extendidas. Justamente como mencionabas, hay personal administrativo a dar soporte también al personal de operaciones. Pero específicamente en el centro de distribución, a veces se trabajaban 3 turnos seguidos, personas que entraban 7 de la mañana, salían 7 de la mañana el día siguiente. Y dirás, pues, ¿cómo logras ese nivel de compromiso? Pues, nuevamente, yo creo que eso raya en un tema de liderazgo, de lograr empatía con la gente, de que también de que la compañía sea recíproca con esa actividad. Pero hay un factor primordial ahí, y es de que se necesita planificar. Cuando uno tiene claro las planificaciones, las demandas en operatividad, uno puede administrarlo esto de mejor manera. La gente puede ser muy comprometida y decir, listo, voy a las 7, salgo a las 7 y vamos, pero esto genera un montón de errores porque las personas están cansadas y no es la mejor estrategia, te puede incluso causar accidentes y tal. Yo siempre apelo, tienes claro tu estrategia, tienes clara tu planificación, puedes administrar los tiempos de mejor manera, de tal manera de tener ese tiempo persona-trabajo, sin lograr que las personas lleguen a agotarse al extremo. Ok, creo que lo que conversamos un poquito es justamente parte de las consultas que Dick Torres nos está generando. Cómo se maneja justamente ese grupo con esas altas horas de trabajo en este momento, creo que es en parte lo que estás comentando, ¿verdad, Santiago? Uh-huh. De acuerdo, perfecto. Bueno,
Santiago, te agradecemos muchísimo por el espacio. Yo creo que nos llevamos muchos consejos, muchos temas a poder aplicar en el día a día. Algunos, por supuesto, desde una perspectiva un poquito más macro y otros desde una perspectiva un poquito más micro, que creo que hacer todo ese tema es lo complejo, Ok, y a los que estaban por acá, esperándonos, escuchándonos, les agradecemos mucho por este espacio y le voy a dar paso a nuestra compañera Diana, que nos va a presentar la pantalla justamente en este momento para proceder a realizar este sorteo. El sorteo que hemos venido promocionando, que hemos venido difundiendo y que lo estamos haciendo en conjunto con FEPOL para todos los estudiantes de la ESPOL. ¿Ok? Entonces, estimada Diana, no sé si puede presentar la pantalla. ¿Tiene cómo presentar la pantalla? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Hola, Ya. buenas tardes con todos. Espero la estén disfrutando y estén pasándolo bien en este hermoso evento donde están aprendiendo mucho. Ahora les voy a proceder a compartir mi pantalla. Para que puedan visualizar. ¿Se puede ver? Se está bien, la vemos. Ya, la vemos perfecto. como... Les voy a explicar un poquito antes de proceder, ¿no? El equipo de trabajo de Elite Logis ha tomado en consideración los participantes que no solo se han inscrito al evento, sino que han acudido a tal evento, de tal manera que para hacer una competencia, un sorteo justo. Así que aquí podrán visualizar todos sus nombres, donde están cada persona inscrita dentro de este evento. Nosotros hemos bajado la base, así que no hay ningún problema. Y para que después no digan, por ejemplo, que en orden alfabético, no, esto se mezclan, todo es al azar, ¿no? Cada quien esperemos que puedan ganar. Ya. Como les hago un poquito de recordatorio, como ya hemos venido diciendo, estamos sorteando en este caso 2 becas. El primer lugar se va a llevar 2 talleres y el segundo lugar un taller, ¿no? Entonces hay 2 posibles ganadores, entonces es algo impresionante, ¿no? Ya. Procedo a ya realizarlo, ya le doy clic y ya no hay nada más que hacer. Espero puedan ganar, mucha suerte. Bueno, los ganadores en este caso son Byron Mota y Miguel Mejía. Byron se encuentra por acá tal vez. Byron lo veo por acá conectado y Miguel Mejía también lo vi también. Sí, obvio, están conectados porque se bajó la base hace poquito. Ok, perfecto, listo. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a poner en contacto con ellos, vamos a conversar con ellos un ratito, los vamos a asesorar en lo que ellos deseen capacitarse y Claro. vamos a estar haciendo la entrega de estas 2 becas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá conectados. Alison, muchísimas gracias por su coordinación, su ayuda. A FEPOL también, las gracias del caso. Y bueno, yo espero que nos podamos ver en una siguiente ocasión. Y Santiago, por supuesto, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por su experiencia y por todo el conocimiento que hemos tenido durante esta sesión. Les agradecemos a todos y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acudir al evento. Un placer tenerlos como invitados. Gracias a todos y felicitaciones a los 2 ganadores. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Tengan una muy buena noche. Gracias.